listo y nos fuimos. ¿Cómo elegir fondos de inversión? Ustedes pueden encontrar documentación que yo ya he publicado en mi LinkedIn, pero hoy vamos a hacer un repasito, vamos con un resumen inicial. ¿Qué son los fondos de inversión? Pues también los llamamos fondos mutuos. Es una alternativa de inversión que reúne a varios inversionistas para adquirir un mismo activo financiero de manera conjunta. Entonces va a facilitar el acceso de inversores con bajos niveles de excedentes de capital, es decir, cuando nuestro recurso, nuestro flujo de caja es bajito, no tenemos una alta cantidad para invertir, entonces nos facilita la entrada al ejercicio de invertir. Cuando aparte de todo tenemos conocimientos muy básicos en temas financieros, son una excelente oportunidad no solo para aprender, sino también para despreocuparnos en gran medida por el ejercicio de hacer análisis técnico y fundamental respecto de acciones o productos específicos financieros. Tampoco nos vamos a matar la cabeza interpretando, entendiendo las carteras de inversión. Sin embargo, les quiero recordar pues que la semana pasada vimos cómo crear una cartera de inversión tanto de ahorro, ¿no? Entonces, esto es complemento de lo que vimos la sesión pasada. Por supuesto, voy a tocar varios elementos que expliqué en mayor detalle en esa sesión y que la sesión, pues ustedes ya saben que la tienen colgada en la plataforma en el grupo. Aparte de todo, los fondos de inversión tienen carteras muy bien diversificadas, gestionadas por expertos. Entonces, ustedes no se tienen que dar a la tarea de empezar a crear o gestionar su propia cartera porque ellos ya lo hacen. Sin embargo, vamos a tener a consideración varios elementos para elegir un muy buen fondo. Tampoco les vamos a dejar la tarea 100% a ellos. Brinda también, aparte a nosotros como inversionistas, un amplio abanico de posibilidades en términos de activos financieros con acceso al mercado local y global. Además, permite beneficios tributarios. Aquí en Colombia, una amplia gama de fondos de inversión permite quedar exento del impuesto de renta. En América Latina, que algunos que me ven son de Perú y de Argentina, tanto como algunas personas me ven desde España. No lo tengo muy claro, la verdad, si en sus países particularmente tiene beneficio tributario, pero en Colombia, obviamente, que es mi nivel de expertise, por supuesto que nosotros tenemos una amplia gama a través de los fondos de pensiones que permiten beneficios tributarios adicional. Hay otras aplicaciones, hay otras fiduciarias que también permiten el acceso a estos fondos, también marcados con beneficios tributarios. Los rendimientos generados por ellos dependerán también de la evolución de cada uno de los activos que compone la diversificación del mismo fondo naturalmente. Podemos encontrar diversos tipos de fondos y ajustarlos a los objetivos que nosotros tenemos. Los encontramos por nivel de riesgo, por ubicación geográfica, fondos alternativos, por tipo de retorno, fondos indexados, entre otros. Los montos de acceso van a depender del fondo en sí y de la sociedad gestora que haga la divina, que haga la debida administración y gestión. Por ejemplo, aquí en Colombia podemos empezar con 10.000 pesos en adelante. Términos pues internacionales, $2.50 aproximadamente para hoy. Algunas fiduciarias les van a permitir un acceso por menos de $2, incluso cero, obviamente sí, o $1, pero hay que tener en cuenta la comisión por operación que ellos van tomando. ¿Para quiénes son ideales? Para aquellas personas que no se quieren involucrar en exceso con la gestión del portafolio. Eso lo vimos en la sesión anterior. ¿Quién es ese tipo de personas? ¿Qué tipo de cartera es? Eh, que no quieren tampoco estar viendo constantemente acciones y demás, que quizá tampoco entienden, tampoco quieran comprender a profundidad el tema. Entonces, para ellos en general es lo ideal. Vamos con la siguiente sesión, ¿cómo elegir un fondo? Bueno, acá en la presentación ustedes pueden ver que tenemos que tener en cuenta los gastos operativos, los históricos, el riesgo asumido, la calificación del fondo y los rendimientos del fondo. Los rendimientos del fondo es un elemento que tenemos que ver al final, no al comienzo. Entonces, vamos a observar primero los gastos operativos. Siempre debemos saber qué es lo que estamos pagando nosotros.
La información del fondo debe ser completamente fácil de revisar. Entonces, cuando podemos adquirir a documentación del fondo, como les digo, el primero que vamos a revisar son los gastos operativos. Vamos a ver los impuestos asociados. Y como les digo de los gastos operativos, si no vemos como las cifras en general, hay un índice de esos gastos. Como les decía en la sesión pasada, impuestos, comisiones, también vamos a tener en cuenta los fondos, por ejemplo, los spreads entre oferta y demanda y los cambios en los descuentos y en las primas. Vamos a encontrar, por ejemplo, punto número 2, los históricos. ¿Qué vamos a buscar en los históricos de los fondos? No vamos a revisar los históricos de un año, dos, tres, no. Por lo menos unos 10 añitos o 15, ¿sí? Una revisión abuelo de pájaro. Esto yo lo enseño a hacer manualmente en las asesorías personalizadas, cuando hacemos prueba de algodón. Ustedes saben y quienes han pasado por la prueba de algodón saben que este contenido es bastante denso, mucha tecnicidad, pero cuando se comprende bien y se aprende a dar un paso ligero de la documentación y a verla y hacer un análisis, tal vez eso es suficiente. Tampoco tienes que ser el matemático financiero, ni el análisis técnico, ni fundamental, ni el experto en bolsa para determinar cuál es buena. Este tip bien importante es que vamos a buscar en los históricos su peor pérdida. ¿Por qué? La peor pérdida es excelente referencia de la gestión y de la administración que han tenido, porque su peor momento nos dice cuál fue su capacidad de reacción, de qué manera hizo un rebalanceo de los portafolios, cómo fue la gestión, qué elementos tomaron en cuenta para recuperarse, qué tan fácil fue la recuperación del fondo. Si fue un momento de caída general del mercado, ¿qué tanto perdió ese fondo versus lo que perdió el mercado en general en promedio o sus competidores? Y digamos que una entidad que perdió poco se recuperó rápido versus su competencia que perdió bastante y se demoró en recuperarse, yo optaría por elegir la que perdió menos y se recuperó más rápido, ¿vale? Por eso tenemos que ver los históricos del fondo. Y nos vamos a preguntar, aparte de todo, ¿sí? Claro, ese punto de pérdida histórica puede repetirse en el futuro, es decir, ese mismo nivel de pérdidas que presentó ese fondo en determinado momento se puede repetir en algún momento a futuro. Y tenemos que preguntarnos si podemos darnos el lujo de perder esa misma cantidad. Si la respuesta es no, ese fondo no es para nosotros. ¿Sí? Si vemos que el fondo perdió 20%, 30%, 40%, nosotros estamos en la capacidad de perder ese mismo nivel hoy en día o no. Si la respuesta es no, ese fondo de inversión no es el adecuado ni para mí ni para ninguno de mis objetivos. La parte de riesgo asumido, ese riesgo asumido no va a ser de nosotros, va a ser del fondo directamente. En la sesión pasada yo les expliqué el riesgo que nosotros como personas asumimos, nuestra tolerancia, pero hoy vamos a ver y entender que para elegir el fondo debemos determinar cuál es el riesgo que ellos asumen para obtener los resultados. Mm, Aquí vamos a hacer, por ejemplo, encontrar, buscar fondos que sean de bajos costos y que los gestores también puedan ser accionistas. ¿Qué nos indica que un gestor también sea accionista? Pues que cree ciegamente en el producto que está vendiendo, que está ofertando. Yo aquí debería hacer un paréntesis porque en muchas ocasiones este tipo de situaciones hemos visto muy marcada que quien puede echar, a ver, que puede invertir en el producto, más no ser capaz de hacer uso de los recursos del fondo. ¿Por qué? Porque si una entidad, un gestor, tiene la capacidad de hacer uso de los recursos de ese fondo, pues puede ser dinero que se mecate en cositas, termine siendo para pagar el yate, el avión privado. No, 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 no. Es diferente a que el accionista, perdón, a que el gestor pueda ser también accionista. ¿Mm? Por ejemplo, yo con la agencia, finanzas más personales, digamos que yo tengo un fondo de inversión, pues para ustedes les daría más confianza que yo invirtiera en mi mismo fondo, ¿me explico? Ahora bien,
yo no debería ser capaz de ninguna manera de hacer uso de esos recursos de todo el fondo. ¿Me explico la diferencia? Es muy delicado porque aquí en Colombia, por lo menos sí hemos tenido casos donde eh, los gestores han tomado recursos y se lo me ha mecateado en cositas. Pasa. Pero tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Una cosa es que inviertan en su propio producto y otra cosa que utilicen esos recursos, le echen mano y lo utilicen para comprarse el yate, el carro, la casa, etcétera, la isla. ¿Vale? ¿Me explico esa diferencia? Bueno, aparte de todo, que la capacidad de administración sea bien robusta. Y eso también lo dice en la documentación y eso también lo enseñó a ver en la prueba de algodón, que significa, pues tiene que ser un fondo que tenga la capacidad de cerrarse antes de que se supere su capacidad de administración. Es decir, yo como persona solita, lo voy a hacer un ejemplo individual, por ejemplo, yo, Carolina, tengo un fondo a través de finanzas más personales, ¿va? Yo tal vez no podría administrar el dinero de 1.000 personas. Tal vez podría administrar el de 10, pero el de 1.000 sería exagerado para mí, ¿va? Entonces eso mismo tenemos que llevarlo a gran escala. Si la entidad financiera, fiduciaria y demás está en capacidad, ¿sí?, de administrar esa cantidad y que sea tan sabia de cerrarla cuando considere que se puede superar su propia capacidad de administración. ¿Me explico? No es lo mismo que comparemos, no sé, un BlackRock con un Bancolombia. ¿Me explico? Bueno, momento de silencio en esa comparativa. Pero pues así es. Ahora vamos a consultar la calificación de riesgo del fondo. Y esto es bien importantísimo de decir. La calificación se basa en los históricos del fondo. Por eso les dije, revisemos los históricos como segundo punto. Pero ¿qué pasa? Las calificadoras de riesgo van a llevar a algunos fondos a un nivel muy top, muy número 5. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, ustedes lo pueden ver ustedes entran, tipean en cualquier buscador Morningstar, la calificación de riesgos, sí, la calificación de los fondos está en 5, el top 5, a ese tipo de calificación, ¿va? Se podría decir, pues, que los más top, los que están en el podio, luego de recibir esa calificación, de estar en el top, presentan sus peores resultados. Eso es como una tendencia. ¿Por qué razón? Porque están arriesgando demasiado para obtener ganancias, grandes resultados, los mejores resultados, pero de la misma manera, en su misma magnitud, van a presentar pérdidas, ¿va? Entonces, como les digo, un resultado positivo no es garantía de futuros resultados. Entonces, lo más seguro es que después de ganancias llegue un periodo de recuperación, de pérdidas. ¿Sí? No significa que ocurra como un pico, una pirámide. ¡Ay! Resultados top, top, muy altos y de un día para otro para abajo. Bueno, sí puede pasar. La volatilidad. Pero es importante que tengan en claro que las ganancias no son estables, no son de todos los días. Bajas, pérdidas, ¿me explico? Eso hay que tenerlo súper claro, eso es vital. Por ejemplo, aparte, los fondos que se encuentran en la cola de la calificación no necesariamente significan que son los peores, no, pero si está muy por debajo, pues obviamente nos traduce que el nivel de pérdidas pues no va a ser tan alto. El muy top presenta grandes niveles de ganancias, pero también grandes niveles de pérdidas, y el que está muy por abajo, pues lo mismo, no va a tener ese mismo nivel de pérdidas, ¿me hago entender? Y muy seguramente tampoco valgan la pena sus ganancias. Por eso es que hay que revisar todo lo anterior, ¿sí? Todos los puntos, los gastos operativos, los históricos, el riesgo asumido, para saber si de repente vale o no vale la pena, porque puede ser un momento en el que no esté muy bien rankeado.
pero en general los que nunca están en el top, no. Ahora vamos a ver, ahora sí, el rendimiento. La gran mayoría de las personas empiezan por acá y yo les ruego el favor de que no sean ustedes quienes empiecen a seleccionar un fondo por los rendimientos. Es lo último que debemos analizar. Si vemos que ha rentado muy bueno, pues chévere, pero solamente es un indicador. Nunca jamás de los jamases una garantía. Por favor, tatúenselo. Yo no voy a elegir ni un fondo, ni una acción, nada de inversión basado en que ha rentado mucho. ¿Va? ¿Por qué tenemos que ver los rendimientos entonces? Pues porque si un fondo no presenta interesantes ganancias, aparte de todo es costoso, pues no vamos a poner el dinero ahí. Esa es la única razón por la cual yo observo los rendimientos. Porque si no presenta interesantes ganancias y aparte de todo es costoso, su administración, en la sesión pasada vimos el tema de los gastos, de las comisiones, de los impuestos asociados a los productos de inversión. Si esos gastos asociados son muy altos y las ganancias son bien bajitas, no. Las ganancias deben compensar lo que yo pago por la administración, por el ejercicio de invertir con ellos. ¿Va? Siguiente. Nos vamos a tocar lo que es lo malo de los fondos de inversión, porque ellos también tienen sus puntos negativos, o más bien sus bemoles, porque es que encontrar los buenos fondos toma su tiempo y hay que aprender a analizarlo. ¿Por qué? Pues porque son nuestros ahorros, es lo que nosotros hemos logrado con trabajo y los ahorros son los que están en general en juego. Ya en la sesión pasada les expliqué cómo diversificar, luego tenemos que hacer un plan de división de 4 bolsitas, 5 bolsitas, pero en general es dinero que pues no deberíamos dar el lujo de perder en un 100%, a menos que tú estés en, pues hay una máxima, ¿no? Invierte aquello que estás dispuesto a perder en su totalidad. Pero aún así, tampoco lo vamos a hacer a la huecha panda. Tenemos que estudiar, es responsabilidad con nosotros mismos. Por supuesto, no es nada fácil, es demorado, necesitamos dedicarle tiempo, son nuestros recursos, pero cuando yo digo que le tenemos que dedicar el tiempo, si tú entiendes y comprendes este paso a paso, tú lo puedes hacer en un momento brevísimo. Por eso yo lo enseño a hacer, trato de enseñarlo de una manera muy fácil cuando llegamos al tema de prueba de algodón en las sesiones personalizadas. Yo ahí les explico y ahí sí les ruego por favor que me pregunten. Yo les tengo su material colgadito, su guía paso a paso y en la sesión personalizada respondo dudas, inquietudes, profundizamos, ejecutamos, pero yo enseño así de la mano, les digo, mira, ve tú y descarga el documento, ve tú y descarga el otro documento del fondo, comparemos, y les doy los tips de qué mirar en el documento para decir, ah, sí, sí, sí o no, ¿va? Aparte, bueno, tenemos que tener en cuenta algo de los fondos de inversión. Primero que quien nos ofrece los fondos son vendedores y claramente ellos pues ganan una comisión por ello. Y esto es malo, obviamente, porque es que algunos solo buscan la comisión. Siento decirlo, pero es así. Así que tomémonos el tiempo de encontrar un buen fondo y de estudiarlo para que cuando lleguemos al vendedor, pues ya la tengamos clara y sea solamente firmar contrato o decir, ah, no, solamente quería resolver algún tipo de duda. Una gran mayoría de los fondos consiguen malos resultados que el mismo mercado o los mismos resultados que el mercado. Entonces, lo ideal es que el fondo genere resultados mejores que el mercado, por supuesto. Y yo sé que a muchos les ha pasado que uno se pregunta, pero yo por qué sigo perdiendo si el mercado ya se recuperó, pero porque yo veo pérdidas o porque no veo ni pérdidas ni ganancias. A mí me pasó recién, estaba haciendo una prueba de un fondo que adquirí hace 2 años, exactamente, lo probé para ver qué tan bueno era, pero ni pérdidas ni ganancias. Entonces, pues es un portafolio que tengo que liquidar y pasarlo a otro tipo de fondo. Pero esa es una señal que nos dice, este fondo no es. ¿Me explico? Si un fondo, aparte de todo, hace operaciones con bastante frecuencia, pues los rendimientos no van a ser muy altos.
Otro tip, si están promocionando un fondo con mucho ahínco de que lo adquieras, con un gran interés de que tengas ese fondo, puede ser, hay una probabilidad, aunque pequeña, de que los gastos de ese fondo sean muy altos. Y aparte de todo, que el valor añadido para ti sea muy poquito. Suele pasar. Digo, suele pasar, no estoy dando una certeza, no estoy garantizando nada, no estoy hablando mal de nadie, pero puede pasar en algunos. Yo no lo digo solamente aquí en Colombia, yo lo digo aquí en Cafarnaún, ¿ok? Hay otro tip para determinar cuáles son los mejores fondos. Estos tienen la característica de ser cerrados y que las nuevas posiciones están reservadas para sus propios partícipes. ¿Por qué? No te van a aceptar, digamos que aportaciones periódicas y el rango de inversión es elevado. Es decir, tú no puedes iniciar con $2, con $3. No, tal vez con $1.000, $2.000. E incluso en algunos fondos esos 1.000, $2.000 es muy poquito. Los mejores fondos están reservados para los que tienen alto capital y son cerrados precisamente porque pues es mejor repartir las ganancias entre poquitos porque nos dan más de la torta. ¿Me explico? Por eso son los mejores. Entonces aquí es cuando también, cuando vemos las fichas técnicas de los fondos que ustedes eligen, que las vemos en la sesión personalizada de prueba de algodón, miramos el tamaño del fondo. El tamaño del fondo y cuántos partícipes, cuántos inversionistas hay, pues para determinar qué tanta porción de la torta me va a quedar a mí. Vital, porque son, bueno, aparte, hay demasiados fondos existentes, lo que hace dispendioso el análisis de elegir entre cuál invertir, eso es indiscutible, pero es necesario y es obligatorio, de verdad, si te quieres convertir en un experto en tus finanzas personales, entender esto. Es que, a ver, te lo repito, es que es muy básico lo que tienes que elegir y me devuelvo al slide anterior. Los gastos operativos. Entonces, eso se mira y se entiende rapidito. Los históricos, el riesgo que asume el fondo, la calificación del riesgo y los rendimientos al final. Pero los rendimientos al final tenemos que tener en cuenta, yo ya les dije, y lo repito, los rendimientos es lo último que debemos ver. Y de los rendimientos solamente tenemos que analizar si si son buenas ganancias, es un buen rendimiento, es un alto rendimiento y su costo de acceso es bajito, uno dice, bueno, por ahí como que es la cosa, ¿va? Pero sí, no tiene buenas ganancias. Dentro del histórico, revisamos los rendimientos, que no son buenos. Y aparte es un fondo costoso, pues ahí, ¿qué le vamos a poner el dinero? Y no se pone el dinero para nada. Entonces, eso sí, eso es número uno, no puedes adquirir un fondo sin tener claro eso. Y la gran mayoría de las personas que se me acercan me dicen, no tengo ni idea dónde tengo metida la plata, ni por qué está ahí, ni por qué estoy perdiendo. Y yo, pero por Dios, ni siquiera tienen sus recursos y sus excedentes diversificados. Entonces, esto es vital. Ahora, entonces, ¿cuál es la mejor opción si hay tantos fondos de inversión disponibles para elegir? ¿Cómo hago para acotar, para disminuir ese rango de observación y decir, bueno, si hay tantos y la gran mayoría presenta rendimientos iguales al mercado, peor que el mercado, entonces yo qué elijo, ¿dónde entro? A ver, aquí ya es un juicio muy personal, como puedes ver en el slide, es para mí, para Carolina González, los fondos indexados. Los fondos indexados para mí son la mejor opción. ¿Qué son estos? Se les conoce también como fondos índices. Lo que hacen es replicar, copiar el comportamiento de un índice bursátil concreto. Es decir, replican, copian o emulan el comportamiento de un índice bursátil concreto. Pregunta, ¿qué es un índice bursátil? Es el promedio del valor de las acciones de determinado sector o industria, sector o industria o conglomerado de empresas. Esto es lo que llamamos un índice bursátil.
Promedio del valor de las acciones de un sector o industria, un gremio de empresas o las mejores empresas de o em, la totalidad de empresas de un país. ¿Me explico? ¿Mm? ¿Esto es claro? ¿Lo entendieron? Eh, cada entidad, cada empresa, por ejemplo, tiene acciones y cada una de esas acciones tiene un valor. ¿Mm? Entonces, empresa uno, 2, 3 y 4. Estas cuatro tienen valores diferentes. Entonces, yo agarro estas cuatro y saco un promedio. ¿Sí? Ese promedio del valor de estas cuatro acciones de este sector, por ejemplo, salud. Todas estas cuatro son las mejores empresas del sector salud. Valor uno, 2, 3 y 4. Lo que hago es promediar estas cuatro y me da un valor promedio. Ese valor promedio es lo que nosotros llamamos índice bursátil. Claro, hasta ahí. Como ven, ustedes es un ejercicio meramente matemático. El índice es un ejercicio de matemáticas, no más. Ahora, ¿qué pasa con este ejercicio? Pues que se convierte en una referencia económica y nos dice cómo va la economía de un país o cómo va la economía de una industria. Sí, a ver, si el sector salud le va bien, pues va a valer más. Y si vale más, pues nos indica que le está yendo bien. ¿Claro está? Ahora, por ejemplo, si el sector salud, el valor de las acciones se va para el piso, nos dice que este sector salud va de capa caída, va en pérdidas, va mal. ¿Listo? Entonces, el índice bursátil se convierte en una referencia económica. Y aquí hay algo que no sé si es claro y es un poquito confuso. No sé si puedas detectar que no puedes comprar un índice, no puedes comprar un cálculo. Es como si sumaras uno más uno. ¿Puedes comprar el uno más uno? No, tú compras, no sé, eh, unos seals. Esto, bueno, compras aparatos, cosas, acciones y demás, pero no puedes comprar un ejercicio matemático. Es absurdo. Tú puedes hacer un ejercicio matemático en papel, tú puedes sacar en un Excel el valor de las acciones de todas las compañías y sacar el promedio en un Excel. Lo puedes hacer tú. ¿Tú podrías comprar eso? No. ¿Eso es claro? No se puede comprar un cálculo matemático. Ahora, ¿cómo así que se invierte en un índice bursátil si es un ejercicio matemático? No entiendo. A ver, se creó un instrumento financiero que replica, copia, emula, como le quieran decir, el comportamiento de ese índice y que las personas puedan invertir en ellos. Es decir, una entidad se puso a la tarea de crear un instrumento financiero que sí replicara, copiara el movimiento de ese índice para que personas interesadas en invertir en el crecimiento de una industria, de un sector o de la economía de un país, pues pudiera apostarle y ganar. ¿Mm? Entonces, en términos simples y sencillos, un fondo indexado es una manera no única, ¿va?, de replicar el comportamiento de un índice. Existen otros instrumentos financieros para replicar índices, no solamente los fondos. ¿Mm? Un índice no se puede comprar, no se puede vender porque es un ejercicio matemático de forma directa, porque los índices bursátiles son solo indicadores, puntos de referencia que se mueven de acuerdo con pues, las acciones que contiene. ¿Va? Clarísimo eso, pasamos a, bueno, ¿qué hace que los fondos indexados sean la mejor opción para mí? Como tú puedes ver en la presentación, aquí dice, el due diligence, la gestión pasiva y los mejores resultados. Lo primero, gestión pasiva, lo expliqué en la sesión pasada.
Sí, señores. Creo que en esta semana, martes, miércoles, para quienes no estuvieran en esa sesión, pueden ver cuál es la explicación de la gestión pasiva. ¿Qué es gestión pasiva? Pero lo voy a mencionar rapidito. Bueno, el due diligence. Porque ya hicieron el trabajo por ti. Lo he repetido a lo largo de esta charla, lo repetí también en la charla anterior. Ya eligieron por ti las mejores acciones posibles. Si, por ejemplo, si un índice me está hablando de las mejores acciones, de las mejores compañías de tecnología, pues si una de ellas se vuelve mala, la reemplazan con una buena. Tú no tienes que hacer el trabajo ni de consultar cuáles son, ni de elegir las mejores, ni nada. Eso ya lo hace el índice. Tú solamente inviertes. No tienes que machacarte la cabeza pensando en cuáles son las mejores o cuándo dejar de invertir en ellas, porque quienes hacen el cálculo del índice ya hicieron este trabajo por ti. También te ahorras en comisión por la gestión de los activos, por pagar un gestor de inversión, porque es que el índice hace todo. ¿m? No hay gestores de verdad pensando todos los días en cuál acción incluir o cuál abandonar, porque el índice hace eso. Entonces, no vas a pagar este tipo de cosas. Esto se le llama gestión pasiva. Se los expliqué en detalle en la sesión pasada. Les ahorra tiempo. Definitivamente son altamente diversificados, mayores ventajas tributarias. Cuando yo digo que al ser mayor son altamente diversificados, es porque si hablamos de la economía general de un país, pues nos va a hablar de las mejores compañías de todo ese país y va a seleccionar a las mejores de todos los sectores, ¿va? Entonces, no es lo mismo que de repente escoger un índice del sector tecnológico, porque si la tecnología se va de capa caída, pues todas las empresas se van de capa caída. Entonces, en este orden de ideas, escogemos, no sé, eh, la mejor economía, perdón, las mejores empresas de una economía de un país en general, porque ahí ya estamos diversificando por sector, por industria, ¿va? Ahí apostamos casi que a la fija, a lo que va creciendo. Presenta mayores ventajas tributarias dependiendo del país de donde se encuentre. Aparte de todo, son los fondos de inversión que muestran mejores rentabilidades. Ustedes lo han podido ver, por ejemplo, con el Standard Poor's, que es como el top, índice top, pero hay muchísimos más. Ahorita se los voy a mostrar. No necesitas saber de acciones, te puedes desentender de ellas y volver a años después. De los fondos indexados, pues lo mejor es esperar tiempito, ¿no? No al año siguiente. Ahora sí, vamos a ver las desventajas, tal cual como te las enumeré aquí. Para cualquier país donde me estés viendo, no hay diversificación geográfica. Es decir, tú no puedes determinar o invertir en un índice de las mejores compañías de Latinoamérica completa, no. No, 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 eso no es posible. Entonces no hay diversificación geográfica. Eso es lo único que no hay. Entonces, o te vas con Estados Unidos y eliges los mejores índices de Estados Unidos, o sea, si quieres hacer diversificación geográfica, le tienes que apostar a un índice de Estados Unidos y adquirir el índice, perdón, un fondo indexado de un índice de Japón, el de Australia, pero cada uno por separado. No hay un índice que recoja Estados Unidos, Japón, Europa, Australia. No, no, no. Todo es individualizado, por país individualizado. ¿Me explico? Con que no hay diversificación geográfica. Los fondos indexados, ya hay más poquitos. Los fondos de inversión que les dije que había una amplia gama y que era muy difícil escoger, pues los fondos indexados son poquitos, o sea, es tan limitado el grupo que podemos dedicarle más tiempo a estudiar y a elegir mejor. Podemos acceder a ellos a través de robo-advisors o gestores automatizados, como se les llama, cualquiera de los dos nombres, pero tú los encuentras como robo-advisors. Mm, ¿Qué es lo malo también de esto? Pues que son excelentes, pero para largo plazo. Yo lo aconsejo si tú quieres hacer parte, por ejemplo, de ahorros de más de 10 años, apuéstale a un fondo indexado, ¿va? No lo hagas para 2 años, un año, no es tan, es decir, no es lo más óptimo, no es el uso más óptimo de un fondo indexado.
Y no está en el slide, porque ya sé tema de Colombia, yo sé que aquí hay muchos que me ven desde Perú, desde Argentina, de España, cosa que agradezco y no solamente desde Colombia. eh, Aquí en LinkedIn, por ejemplo, que sé que están pendientes de este video. Mm, no lo puse en el slide, pero por ejemplo, una desventaja es que desde Colombia no puedes adquirir un fondo indexado. Eso es una gran desventaja, por lo menos para nosotros aquí en Colombia. Entonces, ¿cómo invertimos en fondos indexados? Aquí va para todo el mundo independientemente de donde me estés viendo. Como dije, robo-advisors, que son los que ya podemos llamar gestores automatizados. Es importante que estén vigilados y regulados por una entidad competente. Eso de la vigilancia y de la regulación, voy a hacer un video muy especial, única y exclusivamente enfocado en ese tema. Igual ustedes tienen mi documento donde yo les digo, dependiendo de la zona, del país o del robo advisors, qué regulación debería tener. Dependerá, por supuesto, del lugar donde estén operando. Por ejemplo, las gestoras de fondos indexados más conocidas, Vanguard, BlackRock, Amundi, Luxor, ¿sí? ¿Cuáles son los montos de inversión? Mínimo $10,000. Como les digo, en Colombia no contamos con fondos indexados. Las únicas opciones son los fondos de inversión colectiva, que como pues expliqué antes, son totalmente diferentes. Aún así, si queremos invertir en fondos indexados, pues les voy a compartir las opciones que tenemos disponibles que se encuentran debidamente vigilados y regulados. Mm, Hay otras opciones a los fondos indexados, que son los futuros, las opciones, los ETF y los CFDs, pero son productos totalmente diferentes a los fondos de inversión, ¿ok? No todos los brokers tienen fondos indexados, ¿va? Bueno, aquí les estoy mostrando entre brokers cuáles son, y Toro, Capital.com en Latinoamérica, para que usted, o sea, desde cualquier parte de Latinoamérica están esas opciones. Y Toro Capital, AvaTrade, TD Ameritrade, Interactive Brokers, Charles Schwab. Tenemos este TS, ¿m? Trade Station. Algunos de ellos tienen algunas limitaciones para algunos países, pero bueno. Hay que elegir entonces el nivel de riesgo de la cartera, y eso se traduce que tenemos que decidir qué porcentaje de nuestra cartera estará invertida en ellos. Eh, Hay unas pruebas que hacen los robo advisors, ¿sí? Para determinar, ellos tienen unas reglas sencillas, pero en la sesión anterior yo les enseñé una regla muy básica. Mentira, les enseñé 5 estrategias para diversificar la cartera. Y una de ellas era restar nuestra edad al número 110, es decir, 110 menos la edad que yo tengo. Y así determinar el porcentaje, tanto de renta variable como de renta fija, que le debemos poner en nuestra cartera. Eso se los enseñé en la sesión pasada y es contenido exclusivo de quienes están en finanzas más personales, ¿va? Entonces no lo voy a repetir. Bueno, elegir los fondos de inversión que se van a invertir. Aquí hay, pues, hay opciones, pero las más comunes es el Standard Poor's, por ejemplo. Decidir también cuándo hacer los rebalanceos, y procurar que por lo menos sean en fechas como las mismas fechas, o sea, cada 6 meses o cada año, ¿sí? Mm, Aquí voy a hacer una recomendación que, por ejemplo, yo no hablé en la sesión pasada sobre rebalanceo, que no sea ni a principios ni a finales de año. ¿Cuáles de estas entidades elegir? Pues la verdad es que te cobran comisión por operación, entonces ten eso en cuenta a la hora de elegir la entidad. Eh, para fondos indexados, y si estás aquí en Colombia, yo elegiría TD Ameritrade. La estoy probando, ¿va? La estoy probando también, ¿va? Pero TD Ameritrade es, por ejemplo, si queremos invertir en dólares y en fondos indexados,
TD Ameritrade. Ay, no estoy ganando nada por mencionarlos, ni contar, ni referenciarlos. De hecho, a mí casi no me gusta referenciar a ninguna entidad, pero pues aquí te dejo todas estas, averigua de todas y la que más se te consideres que es buena para ti, adelante. Pero recuerda que cobran comisión por operación. Así digan, ay, el acceso es desde 0 pesos o desde $1. A pesar de que el acceso para invertir sea de $1, te van a cobrar comisión por cada operación que hagas. ¿Va? Eh, yo manejo dos, TD Ameritrade y XTD, pero XTD no tiene fondos indexados, por eso aquí no está. En España, aquí están estas opciones: OpenBank, CaixaBank, InvestMe, mm, MyInvestor, Popcoin, Finicens, Indexa Capital, FineInvest. Por ejemplo, en España, no puedo decir que por experiencia, porque yo no estoy operando desde España, sino desde Colombia, pero por recomendaciones de expertos en el tema, Indexa Capital es la que sé que puede ser como la mejor opción. Si hay algún colega que me vea desde España y me pueda decir, Carolina, hay otras, va, genial. Porque sé que tengo colegas que me están mirando desde España. Y ahora, bueno, ¿cuáles son los mejores fondos de inversión entonces? O por lo menos los indexados. Primero tenemos que saber cuáles son los mayores gestores de fondos indexados. Yo lo mencioné y es Vanguard Group, iShares de BlackRock, Amundi y Lyxor AM. En general, esto es vital saberlo, ¿ok? Se recomiendan, por ejemplo, aquí vemos de acumulación y distribución, ¿sí? Yo recomiendo los de acumulación siempre y cuando el objetivo que tú tengas sea mayor rentabilidad a largo plazo, porque se reinvierten los dividendos y las ganancias. Es decir, tomas a favor tuyo el interés compuesto, te llevas todo el interés compuesto contigo, ¿va? Ahora, si tú escoges de distribución, va a ser porque cuando se generen los dividendos te los van a entregar a ti. Cada tanto. No se reinvierten los dividendos. Entonces, va, acumulación, se reinvierten los dividendos para largo plazo. Distribución, te entregan los dividendos y no se reinvierten los dividendos, ¿va? No, no hay interés compuesto acá, ¿va? ¿Claro está ahí? Tu estrategia de inversión debe estar diversificada. Esto lo he machacado, lo machacaré siempre. Diversifica. Y bueno, aquí en la última pantallita, que ya se nos acabó, los principales índices. Perdón, ustedes aquí, los que están aquí a través de versión número 2 del programa, no están viendo la pantalla, pero quienes sí ven los principales índices. Esta imagen me encantó, la compartió XTV, me fascinó. Un excelente mapa con los principales índices. Entonces, ¿cuáles uno elige? Se da mayor atención pues, a las economías desarrolladas, porque son puntos de referencia y, aparte de todo, reflejan el sentimiento del mercado global en las principales bolsas. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, Estados Unidos, New York, China, Japón, Australia, ¿va? Y en Argentina, pues aquí solamente menciona, perdón, en Latinoamérica solamente menciona Argentina y Chile. Por supuesto, también tenemos la bolsa de Londres, tenemos pues Europa. Entonces, lo más top, pues vemos siempre Standard Poor's, el Nasdaq, el London Stock
Exchange, el Euronext o el Shanghai Stock Exchange, ¿va? Por ejemplo, el US 30, ¿m? Las 30 grandes empresas que cotizan en Estados Unidos. Tenemos también el Nasdaq, que es tecnología, 500 empresas más grandes de Estados Unidos, perdón, el Nasdaq 500, que son las 500 empresas pues, más grandes de Estados Unidos, Nasdaq 500. Es decir, aquí que me van a dar un disparo por el error. Em, ¿Qué más? Bueno, aquí ya lo dejo en preguntas, dudas, inquietudes. Qué pena por el error aquí garrafal. A ver, preguntas, preguntas, preguntas. A ver, yo veo. A ver, ok, perdón. Es que en el Nasdaq no solamente se cotizan las acciones de alta tecnología. Entonces, por eso dije, sí hay varios índices Nasdaq, es verdad. Por ejemplo, tenemos la Nasdaq Back Index, que es el bancario. El Nasdaq Computer Index para desarrollo de software y hardware. El Nasdaq Financial Index, sector financiero. ¿Va? Nasdaq Industrial Index, Insurance, el de telecomunicaciones y biotecnología, ¿va? Entonces, desde el Nasdaq hay varios. Ok, sí, sí. Sí, efectivamente el Nasdaq nos da como la sensación general del mercado en Estados Unidos. ¿Más preguntas? ¿Cuál índice? Ah, pues aquí también haría una diversificación, no le apuesten todo su dinero a un solo índice. Como mencioné, ¿de cuáles recomiendo? Bueno, diversificar en los referentes del mercado. Pues está de Estados Unidos, de Europa, China, Japón, Australia. Efectivamente, aquí en Colombia tenemos el índice Colcap, sí. Bueno, no hay más preguntas. Lo dejamos hasta aquí. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias por estar. Chao.